Resuélvelo tú misma. Esas fueron las palabras que me dedicaron. A mis hijos, que ni siquiera vinieron a verme al hospital cuando me sentenciaron a muerte, he decidido no dejarles mi herencia. Mi nombre es Elena Restrepo y tengo 84 años. Han pasado 5 desde que mi esposo, Alberto, falleció, y desde entonces he vivido sola en nuestra casa de toda la vida. Durante 40 años fui maestra de primaria, una labor que me permitió ver crecer a cientos de niños, y que cimentó en mí la creencia inquebrantable de que la familia era el tesoro más grande, el único pilar que realmente importaba. Pero en ese momento, sentada en el frío consultorio del médico, no podía ni imaginar que esa creencia estaba a punto de desmoronarse, de hacerse añicos contra la dura realidad. A mi hijo Julián y a mi hija Isabela los crié con un amor que creía infinito. Recuerdo con una claridad dolorosa las noches en vela. Cuando Julián era apenas un niño de primaria, una fiebre altísima lo tuvo delirando durante una noche entera. No dudé en pedir un permiso en el colegio para cuidarlo. Pasé horas a su lado, cambiándole los paños de agua fría en la frente, dándole sorbitos de aguapanela con limón, susurrándole historias al oído hasta que el sol se asomó por la ventana y la fiebre por fin cedió. Años después, cuando Isabela se preparaba para el examen del ICFES, la angustia la paralizaba. «Mamá, yo no soy capaz, no voy a poder», me decía entre sollozos, con la cabeza hundida en los libros. Yo la abrazaba con todas mis fuerzas, sintiendo sus temblores, y le decía, «Claro que sí, mi amor. Tranquila, vamos a estudiar juntas, verás que lo logras». Y así pasábamos las noches, con un tinto al lado, repasando fórmulas de matemáticas y fechas de historia, hasta que el cansancio nos vencía. Cuando llegó la hora de la universidad, el esfuerzo fue aún mayor. Julián eligió una costosa carrera de ingeniería en una universidad privada de Bogotá, mientras que Isabela entró a la Facultad de Educación en una universidad pública aquí en Medellín. Pero los gastos no se limitaban a la matrícula. La vida en otra ciudad era cara. A Julián le enviábamos mensualmente lo que hoy serían unos 3,5 millones de pesos, y a Isabela, aunque vivía en la ciudad, le dábamos casi 3 millones para sus gastos. Para Alberto y para mí, con nuestros salarios de profesionales, no era una carga fácil de sobrellevar, pero nunca lo vimos como un sacrificio. Era una inversión en su futuro, y por ellos, cualquier esfuerzo valía la pena. El día de sus bodas, quisimos que tuvieran la celebración que soñaban. Trabajamos horas extra, ahorramos cada peso que pudimos. Para la boda de Julián, reunimos 75 millones de pesos como regalo. E hicimos exactamente lo mismo por Isabela. Cuando decidieron comprar sus apartamentos, les ayudamos con la cuota inicial, 125 millones para Julián en Bogotá, y la misma cantidad para Isabela aquí en Medellín. Y la generosidad no se detuvo ahí. Con la llegada de los nietos, cada cumpleaños, cada primera comunión, cada grado, era una ocasión para darles un sobre generoso. Les compré los morrales de superhéroes, los uniformes costosos, las mensualidades de los cursos de inglés. Como abuela, sentía que había hecho todo lo que estaba a mi alcance, y más. Cuando mi Alberto murió, hace ya 4 años, la carga recayó enteramente sobre mí. Organicé el velorio, coordiné la misa, me encargué de todo el papeleo del entierro y de las novenas. Julián y Isabel apenas aparecieron. La excusa fue la misma, mamá, es que el trabajo no me da tregua. En ese momento, en medio del dolor y el caos, sentí una punzada, una sospecha sutil que intenté ignorar. Sentía que el amor de mis hijos hacia mí había cambiado, que se había enfriado, transformado en algo que no lograba reconocer. Todo comenzó con un dolor agudo en la boca del estómago. Al principio, lo atribuía a una simple indigestión, quizás el ajiaco del día anterior me había caído pesado. Pero el dolor, lejos de disminuir, se intensificaba con cada día que pasaba, convirtiéndose en un cuchillo ardiente que me impedía dormir por las noches. La comida se me atoraba en la garganta, y la báscula empezó a mostrar un descenso alarmante de peso. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. Doctor, nunca en mi vida me había dolido el estómago así, le expliqué al médico,
con la voz temblorosa. Casi no puedo comer nada. Después de una serie de exámenes interminables y angustiosos, las palabras del especialista cayeron sobre mí como una losa de concreto, cambiando mi vida para siempre. Doña Elena, ya tenemos los resultados de la biopsia. Encontramos un tumor maligno en el estómago. Está en una fase muy avanzada, y siendo sinceros, el tratamiento será muy difícil. Mi mente se quedó en blanco. El zumbido en mis oídos ahogó el resto de los sonidos de la habitación. Entonces, doctor, ¿cuánto tiempo me queda?, pregunté, sintiendo como cada palabra raspaba mi garganta seca. El médico me miró con una compasión que me resultó casi insoportable. Con voz suave pero firme, me dio el veredicto: cada caso es diferente, por supuesto, pero debemos ser realistas. Lo mejor es pensar en un plazo de 3 a 6 meses. Sería bueno que hablara con su familia. Una enfermera joven, que se presentó como Carolina Vargas, se acercó y me tomó la mano con calidez. Su tacto me ancló a la realidad. Doña Elena, sé que esto es muy duro. Pero aquí estamos para apoyarla en todo. Lo que necesite, no dude en decírnoslo. Logré contener las lágrimas y asentí. Muchas gracias, señorita. Esa noche, en la soledad de mi casa, marqué el número de Julián con manos temblorosas. Él vivía en Bogotá, trabajando como ingeniero en una gran constructora. A sus 55 años, seguía pagando la hipoteca de un lujoso apartamento en Rosales. Julián, mi amor, soy tu mamá, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Te llamo porque bueno, me encontraron un cáncer de estómago y los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Al otro lado de la línea, un silencio. Pude sentir su sorpresa, pero las palabras que siguieron fueron una puñalada directa a mi corazón. Ah, carajo, qué vaina, mamá. Pero es que justo ahora estoy en un momento clave en la oficina. Me van a ascender a director y no puedo faltar ni un día. Si pierdo esta oportunidad, se me cierra la puerta para siempre. Luché por controlar el temblor de mi cuerpo. Entiendo, hijo. Tu trabajo es importante, pero mamá está. Me interrumpió con una frialdad que me heló la sangre. Resuélvelo tú misma, mamá. Usted siempre ha sido una berraca, ¿no? Yo también estoy lleno de cosas. Por favor, llama a Isabela para que se encargue. De verdad que ahora no puedo, tengo las manos atadas. Chao, pues. Y colgó. Quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea muerta, incapaz de procesar la crueldad de sus palabras. ¿Resolverlo yo misma? Así despachaba la noticia de la muerte inminente de su madre. Con el corazón hecho un nudo, llamé a Isabela, que vivía en Cali. A sus 52 años, se desvivía entre un trabajo de medio tiempo, la crianza de sus 2 hijos adolescentes y el cuidado de su suegra. Yo entendía perfectamente que su vida era un torbellino constante. Isabela, mi vida, soy yo. Te llamo para contarte que me diagnosticaron un cáncer. El médico me dio 6 meses, tal vez menos. Su respuesta, aunque envuelta en un tono de falsa preocupación, no fue menos dolorosa. Ay, mamá, qué terrible. Pero es que me queda imposible pedir un cambio de turno en el trabajo ahora. Además, mi hijo mayor presenta el ICFES este año y tengo que estar encima de él, ayudándolo a estudiar. Sentí como un peso enorme se instalaba en mi pecho. Claro, mi amor. Entiendo. No te preocupes. Pero ella continuó, como si estuviera leyendo una lista de excusas. Y también tengo que llevar y traer a la niña del colegio, y estoy pendiente de la mamá de mi esposo, que ya está muy mayorcita. La mamá de él es la prioridad ahora, ¿tú me entiendes? Pero tú tranquila, mamá, tú vas a estar bien. Tú siempre has sido una mujer que puede con todo, que todo lo hace sola. En ese instante, sentí como si una piedra se alojara en mi alma. La madre de su esposo era más importante que su propia madre, que se estaba muriendo. Después de toda una vida dedicada a ellos, cuando por primera vez necesitaba su ayuda, la respuesta era un simple: tú puedes sola.
Al día siguiente, en el hospital, la enfermera Carolina me preguntó con genuina preocupación: «Doña Elena, ¿ya hablaron con sus hijos?». El apoyo de la familia es muy importante en estos momentos. Sería bueno que ellos también participaran en las decisiones sobre el tratamiento. Esbocé una sonrisa amarga. Parece que están muy ocupados. No se preocupe, yo puedo sola. Estoy acostumbrada. Sus palabras amables, en lugar de consolarme, solo sirvieron para resaltar la profunda soledad en la que me encontraba. En las otras habitaciones del pasillo, veía un desfile constante de familiares. Hijos que se turnaban para pasar la noche, ramos de flores frescas que alegraban las mesitas de noche, canastas de fruta que se compartían con las enfermeras. Mi habitación, en cambio, era un santuario de silencio, y mi cama, una isla desierta. Pasó la primera semana de hospitalización. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Yo sola me enfrentaba a las sesiones de quimioterapia, a las náuseas y al cansancio extremo. Cada vez que me miraba en el espejo y veía mi cabello, antes abundante y plateado, caerse a mechones, las lágrimas rodaban por mis mejillas. En esas largas horas de soledad, mi mente viajaba al pasado, a mis 40 años como maestra. Recordaba llegar al colegio a las 7 de la mañana y no irme hasta las 6 de la tarde, rodeada de las risas y los llantos de los niños. Recordaba correr con ellos en el día de la familia, y coser hasta la madrugada los disfraces para la obra de teatro de fin de año. Aún puedo sentir los pequeños brazos de los niños que se graduaban, abrazándome con fuerza mientras lloraban. «Profe, nunca la vamos a olvidar», me decían. Fueron tantos los niños que me regalaron esas palabras. Y yo, a mis propios hijos, les había dado el mismo amor, o incluso más. ¿Dónde me había equivocado? Un día, la jefa de enfermeras se acercó a mi cama. «Doña Elena, se ha desocupado una habitación individual. Si desea más tranquilidad, se la podemos asignar». A veces, en la habitación compartida, con el movimiento de los otros pacientes y las visitas, es difícil descansar. Para los pacientes en quimioterapia, recomendamos un ambiente más sereno. La idea de tener un poco de paz y silencio me pareció un regalo del cielo. Decidí llamar a Julián para consultarle. «Julián, hijo, en el hospital me ofrecieron una habitación privada. Con los efectos de la quimioterapia me siento tan mal». Su respuesta fue cortante y brutal. «Ni se te ocurra, mamá. Con la habitación compartida es más que suficiente. No empieces a malgastar la plata. ¿Tú sabes cuánto cuesta ese capricho? Casi 100.000 pesos diarios». Su voz fría me dejó sin aliento. «Pero, Julián, es solo para poder descansar un poco mejor, para pasar mis últimos días en paz. El dolor es muy fuerte y casi no puedo dormir por la noche». Lo que dijo a continuación me rompió por dentro. «Mamá, entiende que tus ahorros van a ser para nosotros. Piensa un poquito en nuestro futuro. A los muchachos les falta mucho estudio, y a mí todavía me quedan más de 500 millones de pesos de la hipoteca. Si te pones a derrochar la plata ahora, nos perjudicas. En lugar de gastar en bobadas, deberías pensar en guardar ese dinero para la universidad de tus nietos». Quedé petrificada. Aún estaba viva, respirando, luchando, y él ya estaba pensando en la herencia. Hablaba como si estuviera esperando mi muerte con impaciencia. Con un hilo de esperanza, llamé a Isabela. «Isabela, mi amor, me han ofrecido una habitación privada en la clínica, ¿tú qué crees? Me siento muy débil por el tratamiento». Su respuesta fue un eco de la de su hermano. «Ay, mamá, por favor, no te pongas a aceptar tratamientos caros ni nada de eso. Una habitación privada es un desperdicio de plata, una bobada. Si tienes ese dinero, a nosotros nos hace mucha más falta». Mi voz era apenas un susurro. «Pero, hija, se trata de mi bienestar, de pasar lo que me queda con un poco de comodidad». «Pero, mamá, ¿para qué?», replicó con una lógica escalofriante. «Si ya no te queda mucho tiempo, no tiene sentido gastar el dinero.
A nosotros nos espera la universidad de los niños. El bachillerato de mi hijo en un colegio privado ya nos cuesta una fortuna cada mes. Y cuando entre a la universidad será peor. No seas egoísta, piensa en nosotros. Tu derroche nos afecta directamente. Sé un poco más realista, por favor. Mi corazón se congeló. La desesperación que sentí fue abrumadora. Mis propios hijos anteponían el dinero a la vida de su madre. Cuando la enfermera Carolina me sugirió una dieta especial, rica en nutrientes, para ayudarme a soportar la quimioterapia, la historia se repitió. Doña Elena, la nutricionista, puede prepararle un menú especial para pacientes oncológicos. Ayuda mucho a mantener las fuerzas y a que el tratamiento sea más efectivo. La idea me llenó de esperanza y, como una tonta, volví a llamar a Julián. Hijo, me han recomendado una comida especial, para tener más energía. Cuesta unos 50,000 pesos adicionales al día. Julián estalló al otro lado de la línea. Otra vez con gastos. Mamá, por favor, confórmate con la comida normal del hospital. No gastes plata en eso. ¿Para qué, si igual no te vas a curar? 50,000 pesos al día es 1,500,000 al mes. Deja de botar la plata así. Piensa en nosotros, en nuestras necesidades. Me sentí completamente derrotada. Está bien, hijo. Como tú digas. Cuando Carolina volvió a preguntar, no pude más y me sinceré con ella. Mis hijos no quieren que gaste dinero. Es como si no quisieran que su herencia disminuyera. Parece que están más preocupados por la plata que por mi salud. La paciente de la cama de al lado, una señora mayor como yo, escuchó la conversación y me dijo con tristeza: «Ay, doña Elena, qué duro eso. Que sus hijos no vengan a verla y encima le controlen la plata. Mis hijos vienen todos los días y me preguntan: mamá, ¿no te duele nada? ¿Qué se te antoja comer?». Jamás me han mencionado una palabra sobre los gastos del tratamiento. Asentí, tragándome las lágrimas. Parece que para ellos ya solo soy una cuenta bancaria con patas. Mis sentimientos no importan. La señora me tomó la mano. Qué tristeza, de verdad. Mis hijos harían lo que fuera para que yo estuviera cómoda. Cada vez que vienen me traen mis postres favoritos, me dicen que me tengo que animar. Siendo madres las dos, qué diferencia tan grande, ¿verdad? Sus palabras, aunque llenas de compasión, me hundieron aún más. ¿En qué punto me había equivocado tanto en su crianza? Pasaron 2 semanas. Ni una visita, ni una llamada para preguntar cómo seguía. Nada. Yo sola recibía los resultados de los exámenes, escuchaba las explicaciones del médico y tomaba las decisiones sobre mi tratamiento. A mis 84 años, cada una de esas decisiones pesaba como una montaña, pero mis hijos no parecían entenderlo. Cuando el oncólogo me planteó la opción de un nuevo ciclo de quimioterapia, más agresivo, tuve que decidirlo sola. Doña Elena, este tratamiento tiene efectos secundarios más fuertes, pero podría ralentizar el avance de la enfermedad. Dada su edad, es una decisión delicada. Le recomiendo que lo hable bien con su familia. Pero no había familia con quien hablar. Con la mano temblando, firmé el consentimiento. Y en los días siguientes, mientras sufría las náuseas y la debilidad, mis hijos siguieron ausentes. Lo que me terminó de destrozar fue una llamada de Julián, 3 semanas después de mi ingreso. «Mamá, ¿todavía sigues viva?», fueron sus primeras palabras. «Ya suficiente, ¿no crees? La cuenta del hospital debe ser una locura. ¿Sabes cuánto nos está costando cada día que pasas ahí? Necesitamos que esto se resuelva pronto para poder hacer nuestros planes. Tenemos que organizar el presupuesto para la universidad del niño». Sentí que el aire me faltaba. «Julián, todavía estoy viva. Estoy luchando por mi vida, ¿y tú me dices eso? Por eso mismo, mamá, no la alargues más. Ya sabes que no te vas a curar», el médico lo dijo. «Deja de gastar en tratamientos inútiles y descansa de una vez.
Tenemos que hacer los trámites de la herencia, hablar con el abogado, el contador. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba pidiendo que me muriera. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Soy tu madre. Estoy viva. Claro que lo sé, respondió con una irritación apenas contenida. Pero seamos prácticos. Los gastos médicos se acumulan sin sentido. Nosotros también tenemos una vida, una familia que mantener. Cada día que tú vives, nuestra herencia se reduce. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Poco después, Isabela llamó con un mensaje similar. Mamá, ¿hasta cuándo vas a estar en el hospital? Ya ha sido suficiente. Nosotros también tenemos planes. No podemos organizar nada si no sabemos cuándo se resolverá lo de la sucesión. El abogado nos está esperando, y con los gastos del examen de mi hijo, necesitamos tener claridad sobre el dinero. Con voz temblorosa, le respondí, Isabela, ¿estás esperando a que me muera? ¿Tanto te importa el dinero? No digas eso, mamá. Pero hay que ser realistas. Tú también debes querer descansar de tanto sufrimiento, ¿no? Por nuestro bien, ya podrías ir pensando en dejarnos tranquilos. Esa conversación fue la gota que derramó la copa. Desperté de mi letargo. Mis hijos no solo me habían abandonado, estaban esperando activamente mi muerte para poder cobrar la herencia. Mi sufrimiento les era indiferente, solo les importaba su propio beneficio. Cuando Carolina me sugirió que intentara contactarlos de nuevo, negué con la cabeza, con una expresión de cansancio infinito. Ya me rendí, Carolina. No tiene sentido dejarle mi patrimonio a unos hijos que ni siquiera vienen a verme en mi lecho de muerte. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le conté mi plan. Entre la pensión de mi esposo, el seguro de vida y la venta de la casa, había logrado reunir cerca de 700 millones de pesos. Pero a ellos, dije con una firmeza recién descubierta, no les voy a dejar ni un solo peso. Al día siguiente, contacté al doctor Montoya, un abogado recomendado por el hospital. Doña Elena, entiendo que desea redactar su testamento. ¿Ha pensado a quién le gustaría dejar sus bienes? Mi respuesta fue inmediata y sin vacilación. Quiero donar la mayor parte a la Fundación Manitas de Luz, aquí en la ciudad. Es un hogar para niños sin familia. Quiero que mi dinero sirva para darles a otros niños el amor y el cuidado que los míos no supieron valorar. El abogado asintió. Entendido. Sin embargo, debo informarle que, por ley, sus hijos tienen derecho a una parte, la legítima. En este caso, sería un porcentaje menor del total, pero es su derecho reclamarlo. No me importa, sentencié, con la decisión grabada en mi rostro. Que se queden con lo mínimo indispensable. El resto irá a la fundación. Revisamos los números, 650 millones para la fundación, y decidí agregar algo más. También quiero dejarle 15 millones de pesos a la enfermera, a Carolina Vargas. Ella era la única persona que me había mostrado un afecto genuino en mi peor momento. Carolina, usted ha sido mi único apoyo. Esto es solo una pequeña muestra de mi gratitud, le dije cuando se lo comuniqué. Ella, con lágrimas en los ojos, intentó negarse, pero yo insistí. Esa noche, acostada en la cama del hospital, en la oscuridad silenciosa, me dije a mí misma, si mis hijos me tratan como una carga, yo los trataré como extraños. Un mes después de firmar el testamento, ocurrió un milagro. El oncólogo entró a mi habitación con una expresión de incredulidad en el rostro. Doña Elena, es asombroso. El tumor se ha reducido. Los marcadores tumorales han bajado drásticamente. No podía creer lo que oía. ¿Es en serio, doctor? Es un caso muy raro, se llama regresión espontánea. Parece que la quimioterapia funcionó mucho mejor de lo esperado. No podemos hablar de una cura total, pero sí de una remisión significativa. Podría vivir varios años más, con buena calidad de vida. Carolina saltó de alegría a mi lado. Doña Elena, qué maravilla.
¡Qué alegría tan grande! Yo, en cambio, sentía una mezcla extraña de emociones. La felicidad de vivir se veía empañada por el pensamiento de mis hijos. Qué bueno saber que voy a vivir, le dije al médico en voz baja. Pero, por favor, no se lo digan a mis hijos. Quiero mantenerlo en secreto por un tiempo. Sabía que si se enteraban de mi recuperación, volverían a acercarse, pero solo por interés, por la expectativa de una herencia futura. No podría soportar esa hipocresía. El doctor comprendió mi petición. Como usted diga, doña Elena. Pero ahora debemos pensar en su futuro. Vivir sola después de todo esto puede ser riesgoso. Yo ya había tomado una decisión. He estado averiguando, doctor. Visité una residencia para adultos mayores en Llano Grande, se llama Colinas Verdes. Carolina me miró sorprendida. ¿Una residencia? ¿Pero por qué, si ya está mejor? Porque no quiero depender de mis hijos. Como ellos mismos me dijeron, voy a resolverlo yo misma, respondí con una sonrisa irónica. Colinas Verdes era un lugar hermoso, para personas mayores independientes que querían vivir con dignidad y autonomía. El director me había explicado, aquí cada residente tiene su propio espacio y su ritmo. Hay personal de enfermería las 24 horas para cualquier emergencia. El costo de ingreso era de 250 millones y una mensualidad de 4 millones. No era barato, pero mis ahorros me lo permitían. Tuve que llamar de nuevo al doctor Montoya para ajustar el testamento. Doña Elena, qué excelente noticia su recuperación. Revisemos entonces las cifras. Después de descontar los gastos de la residencia y un estimado para mis próximos 10 años de vida, aún quedaba un capital considerable. Doctor, mantengamos los 15 millones para la enfermera Carolina. Quiero donar 250 millones a la Fundación Manitas de Luz. El resto lo guardaré para mis gastos futuros y cualquier imprevisto. A mis hijos, les dejaré la legítima estricta, que ahora, con los nuevos cálculos, será apenas de unos pocos millones para cada uno. Es más que suficiente. Usar mi dinero para asegurar mi vejez y ayudar a niños necesitados será, sin duda, una mejor inversión que dejárselo a ellos. Fue el propio doctor Montoya quien se encargó de comunicarles la existencia del testamento a Julián y a Isabela, justo cuando yo estaba finalizando mi traslado a Colinas Verdes. La reacción fue la esperada. Julián fue el primero en llamar, frenético, a la oficina del abogado. Soy el hijo de Elena Restrepo. ¿Cómo así que un testamento? Mi mamá todavía está viva, eso no es legal. El doctor Montoya, con una calma profesional, le explicó, su madre redactó el testamento con plenas facultades mentales cuando recibió su diagnóstico. Es perfectamente válido. Le detalló las cifras, la donación a la fundación, el legado a la enfermera. El silencio al otro lado de la línea era denso. ¿Qué? Solo eso nos toca. Pero si la plata de mi mamá es nuestra. Son casi 700 millones. ¿Por qué se los da a extraños? Esto es un robo. Son los deseos de su madre, expresados en un documento legal, concluyó el abogado. Isabela llamó poco después, con la voz quebrada por la rabia y la incredulidad. ¿Unos cuantos millones? Eso es una miseria. ¿Dónde está mi mamá? Necesito hablar con ella ahora mismo. Esto es absurdo, somos sus hijos. Seguro que no está bien de la cabeza. Su madre se encuentra actualmente en la residencia Colinas Verdes, le informó Montoya. Y le aseguro que su capacidad de juicio es perfecta. Contamos con un certificado psiquiátrico que lo corrobora. La verdad era que yo había dado instrucciones claras de no permitirles la entrada. Había decidido que no tenía nada más que hablar con ellos. Pero no se rindieron. Corrieron al hospital, desesperados, solo para descubrir que yo ya me había ido. Intentaron sacarle la dirección a las enfermeras, pero la confidencialidad se los impidió. Finalmente, a través del abogado, solicitaron una reunión formal. A regañadientes, acepté verlos una última vez.
Nos encontramos en una pequeña sala de visitas en Colinas Verdes. Sus rostros, que no veía en meses, estaban desfigurados por la ansiedad y la ira. Vaya, qué sorpresa, comencé yo, con un tono cargado de ironía. Miren quiénes aparecieron. Tan ocupados que estaban y sacaron tiempo para venir hasta acá. Cuando estuve en el hospital, moribunda, no tuvieron ni 5 minutos. Julián, rojo de furia, explotó. Mamá, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es eso del testamento? Sin consultarnos. Somos una familia, estas cosas se deciden juntos. Lo miré fijamente. Sí. Necesito consultarles mis decisiones a las mismas personas que no vinieron a verme cuando me estaba muriendo. Ustedes me dijeron que lo resolviera yo misma. Pues bien, eso es exactamente lo que he hecho. Isabela intentó una defensa lastimera. Estábamos muy ocupados, mamá, pero nos preocupábamos por ti. Te llamamos, ¿no te acuerdas? Claro que me acuerdo, repliqué, con la voz afilada como un cuchillo. Y parece que siguen muy ocupados, pero cuando se habla de plata, el tiempo aparece por arte de magia. Recuerdo perfectamente sus llamadas. Llamadas para apurarme a morir. Justo en ese momento, Carolina, que había venido a visitarme, intervino para defenderme. Doña Elena ha pasado por esto completamente sola. ¿Tienen idea de lo asustada y sola que se sintió? Les pidió ayuda para una habitación privada, para una mejor comida, y ustedes se lo negaron todo, preocupados solo por el dinero. Su salud era lo de menos. Julián balbuceó excusas. Estaba a punto de conseguir un ascenso. Trabajo sin descanso por mi familia. Isabela también estaba desbordada con los niños. Y yo, dije con una calma gélida, milagrosamente, me recuperé. El cáncer remitió. Los médicos dicen que tengo varios años por delante. Pero esta experiencia me sirvió para ver quiénes son ustedes en realidad. Nunca olvidaré sus palabras, pidiéndome que me muriera rápido para poder cobrar la herencia. Sus rostros se volvieron pálidos. Se dieron cuenta de que recordaba cada palabra cruel. Isabela, desesperada, suplicó, mamá, por favor. Lo sentimos, de verdad. Cambia el testamento. Haremos lo que sea por ti, te cuidaremos. Es demasiado tarde, sentencié. He empezado una nueva vida aquí, en Colinas Verdes. Una vida en la que ustedes no tienen cabida. Pero somos tu familia. Nosotros te podemos cuidar, exclamaron al unísono. Les devolví sus propias palabras con una sonrisa amarga. No quiero ser una molestia para ustedes. Me dijeron que lo resolviera yo misma, y eso estoy haciendo. Cumpliendo sus deseos. Julián, por primera vez, pareció mostrar un atisbo de remordimiento. Mamá, nos equivocamos. Olvida el dinero, por favor. Arreglemos las cosas, volvamos a ser una familia. Es muy tarde, repetí, inflexible. He decidido vivir mi propia vida, en un camino separado del de ustedes. La sangre no te hace familia. El corazón sí. Y nuestros corazones ya no están conectados. Isabela insistió. Mamá, dejemos el tema del dinero a un lado por ahora. Seamos la familia de antes. La miré con lástima. ¿Por ahora? Siempre es el dinero. Lo que a ustedes les preocupa no soy yo, es la herencia. Dicen que el dinero no importa, pero en el fondo, no pueden soportar haberlo perdido. Se quedaron sin palabras, porque sabían que era la pura verdad. Ha pasado un año. Carolina viene a visitarme a menudo. Doña Elena, se la ve tan bien, tan feliz, me dice. Gracias a ti, Carolina, encontré la fuerza para seguir viviendo. Mi vida en la residencia es tranquila y plena. He hecho nuevas amistades, personas de mi edad con quienes comparto charlas, juegos de cartas y paseos por el jardín. Qué día tan bonito hemos tenido hoy, comentó a mis amigas por la tarde. Contigo aquí, Elena,
todos los días son más alegres, me responden. A mis 84 años, he comenzado una nueva vida, una que no depende de nadie más que de mí. Esta experiencia me enseñó una lección fundamental: el amor no puede ser una calle de un solo sentido. Se necesita dar y recibir para construir una relación familiar verdadera. La decepción con mis hijos fue inmensa, pero conocer a personas como Carolina, mis amigos de la residencia, y saber que estoy ayudando a los niños de la fundación, le ha dado un nuevo significado a mi existencia. La verdadera familia no reside en los lazos de sangre, sino en los del corazón. Y yo, ahora, soy profundamente feliz. He decidido vivir el resto de mi tiempo rodeada de quienes de verdad me valoran. El amor no es una inversión de la que se espera un retorno. Pero una relación en la que solo se da y se es explotado, no es sana. Amé a mis hijos con toda mi alma, pero cuando comprendí que ese amor solo era utilizado, tomé la decisión de recuperar mi